Y vamos con el primer tema del día. Escucha, cada hora y media, una persona desgraciadamente se quita la vida en nuestro país, se suicida. Según el INEGI, en el 2016 ocurrieron 6.291 suicidios, lo que representa una tasa del 5.1% de los suicidios por cada 100.000 habitantes. 8 de cada 10 suicidios ocurridos durante ese año, el 2016, fueron cometidos por los hombres. Vamos a prevenir los suicidios. ¿Cómo tratar, cómo trabajar, cómo dar terapia con las personas que están pensando quitarse la vida? Te presento la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestra especialista. Anualmente cerca de 800,000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud. El suicidio se puede producir a cualquier edad. Tan solo en 2016 fue la segunda causa principal de defunción entre las personas de 15 a 29 años en todo el mundo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países. Es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. Se trata de un grave problema de salud pública, no obstante es prevenible. La prevención del suicidio exige la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, política y medios de comunicación y el núcleo familiar. Muy bien, pues ya veíamos algunos datos interesantes sobre este tema que es muy delicado, es muy fuerte, incluso no cualquiera se atreve a platicar del tema de suicidio en nuestro país, pero para eso hemos invitado a la especialista para desarrollarlo y para que tengas en cuenta cómo identificar a una persona que pretende o anuncia que pudiera estar en algún problema y quisiera quitarse la vida y sobre todo ya identificada, qué hacer precisamente con ellos. Y para eso quiero agradecer a Faride Lara, ella es suicidóloga y presidenta de SAC Fundación, quien se encuentra con nosotros aquí en Código Salud. Faride, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, Mariano. Vamos con el ABC del tema, porque finalmente hay muchas razones por las que las personas se quieren quitar la vida. Sí. Tienen depresión, tienen muchos problemas sociales, económicos, etcétera, etcétera. Y las cifras, desgraciadamente, en nuestro país cada vez son más altas. ¿Podemos darle lectura a esto? Es decir, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno cada vez más constante? Sí, bueno, suceden varias cosas. Primero, creo que hay que saber que las personas que se suicidan o que contemplan la posibilidad de suicidarse, no necesariamente quieren morir, quieren morir. Lo que quieren es dejar de vivir sufriendo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando hablamos precisamente de contemplar esta posibilidad, pues para hacer un acercamiento adecuado, pues hay que entender que las personas no necesariamente quieren morir, nadie quiere morir. La gente quiere dejar de vivir sufriendo, quiere dejar de vivir en el contexto, en las condiciones que está atravesando. Entonces, el contemplar la posibilidad implica muchos factores, es un suceso pues multifactorial. Nosotros los identificamos desde la parte como biológica, la parte o fisiológica, el funcionamiento del cuerpo por un lado, y aquí entran, como bien menciona, las enfermedades, algunas enfermedades mentales. También está la parte psicológica, los factores psicológicos que tienen que ver con nuestra inteligencia emocional, el cómo vivimos las situaciones a través de nuestras emociones y con la resolución de conflictos. ¿Cuál es nuestra capacidad para resolver las problemáticas que se nos atraviesan en el día a día? Y por último están los factores ambientales, que también son súper importantes porque tienen que ver con nuestras redes de apoyo, con el ambiente, con la gente con la cual convivimos, en dónde nos desenvolvemos, de qué manera nos desenvolvemos y también con el acceso a los servicios de salud, lo que tenga que ver con el entorno. Entonces, como bien se puede ver, no es solamente un factor el que va a llevar a una persona a contemplar esta posibilidad, sino una serie de factores acumulados a lo largo de determinado tiempo que al final hacen que queramos dejar de vivir como en este contexto, en esta situación que tanto daño nos está haciendo. Una persona que contempla la posibilidad de suicidarse, de quitarse la vida, puede presentar un factor o varios. No, al mismo siempre tiempo. Son varios. Y siempre son varios entonces. Sí. Ahora, ¿por qué ocurre, por ejemplo, más en los adolescentes, en los jóvenes? ¿Qué puede estar ocurriendo en ese sector de la población para que estén contemplando, en algunos casos, hacerlo y en otros, desgraciadamente, sí cometer suicidio? Sí, pues la manera en la que
nos comunicamos y nos desenvolvemos influye mucho. El apoyo obviamente de los padres, de la familia, el estar atentos, ¿no? Desgraciadamente, como bien mencionas, en México el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. Es un suceso bastante alarmante. Ojalá pudiéramos tomar como más medidas, más presencia. Hablar del tema es importante, no tener miedo a hablar del tema. Como hay mucho tabú y nos asusta, varias veces lo que sucede es que los jóvenes tampoco sienten la posibilidad de acercarse a hablarlo, pero es muy importante que podamos como ofrecer esta apertura para que precisamente tengan la confianza de hacerlo. De origen, entonces, uno de los problemas graves es la falta de comunicación. Así es. Falta de comunicación en casa, en las primeras redes de apoyo, que serían nuestras amistades, personas cercanas en el trabajo, pero sobre todo la familia. No hay comunicación suficiente, no existe. Si el joven tiene algún problema, quizá no lo platique con su padre, con su madre, su hermano, su hermana, a lo mejor lo platica con algún amigo, pero no resuelve el problema de llano, de origen. Ese es el problema. Pudiera estar pasando muchas cosas, no lo platica, y tampoco el padre se acerca. Entonces tendríamos que reforzar esa parte, ¿verdad? Claro, la comunicación siempre, comunicar es proteger. Así es. Comunicar es proteger. Dijiste una frase fabulosa. Entonces, pues tiene mucho que ver con esto. Entre más podamos sentirnos en confianza, seamos empáticos para hablar del tema o de aquello que nos acongoja, pues juega un papel esencial. Como bien dices, la comunicación es primordial, pero también yo resaltaría que 9 de cada 10 personas que llevan a cabo este acto tienen algún tipo de enfermedad mental al momento de llevarlo a cabo. Entonces, eso significa, en México, por ejemplo, las enfermedades mentales están muy presentes, más o menos un 25%, o sea, 1 de cada 4 personas tendría algún tipo de padecimiento como depresión o ansiedad. Entonces, pues son enfermedades que sí están directamente relacionadas de alguna manera con el suicidio, por supuesto, ¿no? Y lo grave es que es la previsión que manejan las autoridades, no solo las nacionales, también incluso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, estiman que para el 2030, ya ni siquiera 2050, 2030, estamos prácticamente a 11 años de que ocurra que aumente el número de enfermedades mentales y estas puedan desencadenar una serie de suicidios a nivel mundial. Entendemos que son muchos los factores, ya nos dices. Una persona que pretende quitarse la vida o que comete el suicidio, son muchos los factores que la obligaron a hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros, como padres de familia, hermanos, amigos, darnos cuenta? ¿Cuáles son los signos que lanza una persona para que nosotros podamos anticiparnos al hecho? Bueno, las señales de alerta creo que pueden ser bastante evidentes, pero también nosotros tenemos que estar de alguna manera preparados y ser lo suficientemente empáticos para percibirlas, ¿no? Muchas veces las personas que están contemplando esta posibilidad, pues tienen cambios en su conducta, presentan algunos quizá trastornos alimenticios o comen mucho o comen muy poco. Lo mismo con el sueño. Pues los cambios de estado de ánimo diría yo que es como lo más evidente, el desánimo, la falta de motivación, el aislamiento, y creo que algo que está como muy presente en la ideación es la desesperanza. Creo que este es el factor que indudablemente se comparte entre las personas que contemplan la posibilidad. Y nos podemos dar cuenta, una persona que a lo mejor era constantemente alegre y de un momento a otro empieza a perder la fe en algo, ya no le gustan las mismas cosas, como indicas tú al principio de la conversación en el programa, se aísla, nos tiene que encender los focos inmediatamente, acercarnos a ella primero, ver qué le está sucediendo y si todavía tenemos duda y no podemos resolverlo, acercarnos a un especialista. Aún si creemos que podemos resolverlo, siempre es bueno acercarse a un especialista porque muchas veces ya las medidas que hemos tomado o que la manera en la que nos hemos comunicado pues no ha dado los resultados óptimos y por eso también influye en que esta persona a lo mejor no se sienta bien, ¿no? No es el único factor, hay muchos, pero indiscutiblemente influye. Entonces siempre es bueno, acercarse a algún especialista, psicólogo, médico, alguien de atención en salud que pueda dar un buen acompañamiento y recomendaciones adecuadas para poner atención a la enfermedad que acompaña
a esa persona. Sí, ¿no? sobre todo focalizar qué es lo que está haciendo que esta persona esté pensando en quitarse la vida. Claro. Y sobre todo diagnosticar de manera temprana y certera si padece algún tipo de enfermedad mental que pudiera estarla orillando a esto. Esto que mencionas ahora, Mariano, a mí me parece esencial porque creo que en México las personas que padecen algún tipo de trastorno o sea, enfermedad mental tardan en promedio 14 años en pedir ayuda. Muchísimo. Y como bien dices... Tiempo perdido, caramba. Tiempo perdido, y además es importante que tengan un diagnóstico, porque la gente no lo toma muy en cuenta, pero ¿cómo vas a resolver un problema si no sabes qué es lo que lo está ocasionando? Exactamente. Y comentabas que son varios los factores, por ejemplo, identificar si una persona, un adolescente, un hermano, un primo, un familiar, un amigo incluso, está teniendo problemas de aislamiento, pero además, por ejemplo, trastornos alimenticios, o sea, dejan de comer, le entran y ya son diagnosticados quizá con bulimia, con anorexia, o al contrario, ¿no? Comienzan a comer de más, Sí. entonces empieza el sobrepeso, etcétera, etcétera. Otro factor que a últimas fechas también ha llamado muchísimo la atención y que ha originado que muchos jóvenes se quiten la vida es el bullying. Sí. Y por donde le busques, directo o en redes sociales. Sí, el bullying de hecho es el factor precipitante, el más presente, sobre todo en los niños, pero bueno, la verdad es que a cualquier persona, a cualquier edad nos afecta vernos a lo mejor violentados de esta manera, con el acoso, ¿no? Entonces, el bullying es terrible, es un factor que influye muchísimo, tienes razón. Ha habido como cierto aumento en el suicidio tanto de niños como en jóvenes y está muy relacionado pues a este acoso. También últimamente pues se da mucho el uso de redes sociales. Las redes sociales, por supuesto. Los foros, ¿no? Donde las personas pues también padecen este ciberacoso, ¿no? Pero y también el mismo uso de los dispositivos puede también generar trastornos mentales. Entonces, como te obviamente menciono, los factores son múltiples. Es importante que relacionarnos de manera constructiva. Creo que es lo principal. Vigilar bien, como estar atentos a nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo, a como bien mencionas los cambios de ánimo, Ajá. el aislamiento, o sea, esto que tiene que ver también con nuestra psicología y el ambiente, ¿no? Entonces, el conjunto de todo pues forma una red de protección y es lo que hay que hacer, fomentar los factores de protección que contrarresten a aquellos que pueden ser riesgo para la ideación suicida, ¿no? Y tenemos entendido que, por ejemplo, no se suicidan de la misma manera, ya hablando en casos extremos y siendo fuertes en el tema, los hombres que las mujeres. Ujú. Los hombres determinan hacer actos mucho más violentos al momento de quitarse la vida. Lo hemos visto en últimas fechas, ¿no? Jóvenes que se han querido aventar, por ejemplo, ¿no? De un edificio. Hubo un caso reciente en Ciudad Universitaria, Sí. un caso en el Instituto Politécnico Nacional, los que se quieren arrojar a las vías del metro. Sí. Las mujeres, por ejemplo, recurren más a la toma de pastillas, ¿no? O ¿por qué hay estas diferencias entre el hombre y la mujer al momento de tomar una decisión tan drástica? Pues creo que esto tiene también que ver con la propia fisiología de la persona y la manera de funcionar. Como bien mencionas, los hombres, 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres, pero esto no quiere decir que las mujeres lo intenten menos. De hecho, las mujeres lo intentan más. Y pero no lo logran. Y no lo logran. Es por eso que no se tiene esa cifra. Sí. Los métodos utilizados, como bien dices, son diferentes. Los hombres tienden a usar métodos de mayor letalidad, mientras que las mujeres tienden a usar métodos de menor letalidad, pero también pues lo intentan más veces y muchas veces se logra el suicidio a fuerza de estarlo intentando, ¿no? Entonces, sí, creo que hoy hay la tendencia de hablarlo, externarlo un poco más y esto es importante porque de esta manera pues podemos actuar como sociedad para tomar medidas, ¿no? A nivel público, que es muy importante también. Entonces, como te digo, pues creo que tiene más que ver con el propio funcionamiento de la persona, el que se escoja como cierto método u otro, también la accesibilidad. ¿Qué tan accesible es esta manera que estás pensando, ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente es una realidad muy presente en nuestro país. Las cifras ya nos dejan ver un panorama alarmante, pero
como sociedad podemos hacer muchas cosas para evitar que esto siga sucediendo, eso sí. Entonces, desde estar atentos a este suceso que sucedió, por ejemplo, como bien dices, en CEU, contribuir más que juzgar, ¿no? Apoyar, ver de qué manera, qué está pasando con estas personas, qué está pasando a lo mejor en el entorno de la escuela o del trabajo, que motiva a que estas personas contemplen esta posibilidad. Sí, porque además se tiende mucho a juzgar, ¿no? La sociedad tiende mucho a criticar, a hacer sus propios señalamientos, juzgar, esa persona solo quiere llamar la atención cuando en realidad tiene un problema gravísimo encima y habría que ayudarle. Mira, por ejemplo, Momo Corleone nos pregunta aquí en nuestra transmisión a través de las plataformas digitales del Heraldo de México, ¿qué puede hacer uno cuando se da cuenta de que tiene una persona este tipo de pensamientos? ¿Con qué tipo de especialista se puede ir? Lo primero yo creo que es que no tener miedo a hablar del tema. Lo primero es no tener miedo a hablar del tema, acercarse a esta persona que te importa y preguntarle directamente si está contemplando esta posibilidad. Y si es el caso, pues entonces tomarlo, bien puede ser tomarlo de la mano o ayudarlo o motivarlo a que pida ayuda. Las personas que pueden apoyar en este tipo de problemáticas suelen ser como psicólogos, médicos. En este caso, nosotros como suicidólogos en la Fundación contamos con varios especialistas, pero nosotros indiscutiblemente recurrimos también al apoyo médico, al apoyo psicológico y también trabajamos de manera integral con la familia o el entorno. Eso te quería preguntar, cuando está focalizado el problema, bueno, ya trabajas directamente con ellos y evitas que una persona se quite la vida. Sí. ¿Siguen trabajando en casos ya extremos, cuando una persona se quitó la vida, trabajan con la familia, con Por su supuesto. entorno? Porque debe ser impactante saber que alguien cercano a ti se suicidó. No y si no te lo esperabas y te llegó de golpe esta información, imagínate cómo es. La verdad es que nunca te lo esperas. No te lo Nunca esperas. esperas un suicidio no te lo esperas. en casa. Es muy importante trabajar con las familias y explicarles que esta persona que se quitó la vida, pues yo siempre comento esto, ¿no? Como 9 de cada 10 personas que se quitan la vida tienen algún tipo de padecimiento mental al momento de llevar a cabo este acto, y esto es importante porque hay que entender que la persona estaba en un sufrimiento profundo y que muchas veces algunas enfermedades tienden a distorsionar nuestros pensamientos y nos hacen ver el mundo de manera oscura, nos hacen ver que no hay soluciones, y muchas veces esto pues hay que separar a la persona de sus pensamientos, ¿no? Entonces las familias tienen que saber que es muy probable que su ser querido haya tenido algún tipo de padecimiento, ideas que a lo mejor estuvieron influidas por su enfermedad. Claro. Ahora, el suicidio suele llevar consigo, en algunas ocasiones, una réplica contagiosa. Esto quiere decir que aproximadamente un promedio de 6 personas alrededor de la persona que se suicida van a verse directamente afectadas, y muchos de ellos van a pasar por un proceso de ideación suicida. Claro, es terrible, entonces hay que pensarla 1000 veces, hay que actuar a tiempo, precisamente porque yo desconocía este dato. Interesante, qué bueno que lo platiques aquí con nosotros, que hay una afectación y hay una retribución negativa para la gente que está alrededor de una persona que se suicida. Claro. Hay otras más que pudieran intentarlo nuevamente dentro del mismo círculo. Por supuesto. Y hay que atacarlo. Yo te agradezco muchísimo el que hayas destinado tiempo valioso de tu trabajo para venir con nosotros aquí a Código Salud. Hay manera de acercarnos a la Fundación. Si quieres compartir a la cámara redes sociales, algún teléfono, correo electrónico, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, por supuesto, en SAC Fundación trabajamos de manera directa con las personas que contemplan la ideación suicida o que tienen algún tipo de problemática relacionada. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o directamente de nuestro sitio web, es www.sacfundacion.org. Las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Los correos a los cuales se pueden dirigir es info@sacfundacion.org y también salud@sacfundacion.org. Muchísimas gracias. Muchas y estaremos gracias. al pendiente. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros aquí en Código Salud. Gracias. Gracias. Bienvenida a tu casa, El Heraldo Televisión.